class, so here we go. Hello, everyone. So here we are. We are going to do the exercises that we left for homework. Okay, so vean aquí, les dejé de tarea la práctica 18, 19, 20 y 21. Es poquita. ¿De qué trata esta tarea? Bueno, los primeros ejercicios son el uso de los auxiliares is, isn't, are. Aquí en este ejercicio, lo que tenemos que hacer es hacer afirmaciones y hacer negaciones, ¿no? ¿Ok? En el segundo ejercicio, lo mismo, son afirmaciones y negaciones con los auxiliares del verbo be. El resto de los dos ejercicios, como el 20 y el 21, es estar trabajando, el 20 es trabajar con, perdón, a ver, vamos a ver, es con adjetivos y el verbo be. Con adjetivos y el verbo be. Y también la práctica 1 vamos a trabajar con auxiliares y los adjetivos, auxiliares del verbo be y los adjetivos. Pues trabajando, haciendo oraciones y negaciones, o sea, vamos a ver, bueno. Mira, ya está entrando más, vamos a ver. Hola, hola, bienvenidos. Muy bien. Okidoki, ahí viene Leslie, dice. Ahí viene Leslie. Bueno, pero la clase ya se va a grabar. Ok, entonces, en este ejercicio lo único que tenemos que hacer es usar, ya sea, vean aquí, voy a usar aquí esta herramienta. Vean aquí, vamos a usar uno de estos. Vamos a usar el is en oraciones. Si vamos a afirmar lo que es la oración, vamos a usar el is o vamos a usar el are, cualquiera de los dos, de forma positiva. Si vamos a afirmar lo que se está diciendo es cierto, vamos a usar el is o el are. Pero si lo que se está diciendo no es cierto, entonces vamos a usar el listen y el aren't. Vamos a usar. Ya dijimos que el is y el are, estos auxiliares significa son o están. Y se conjugan son, somos, ustedes son, nosotros somos, o por ejemplo también es ustedes están, nosotros estamos, ellos están, y ellos o yo estoy. Bueno, se conjuga. Entonces, aquí tenemos el are, pero negación. Aren't. Leslie. Entonces, ahí está. Si vamos a negar, usamos estos de aquí abajo. Si vamos a afirmar los de arriba. Bueno. So, vean el primero que ya está hecho. Aquí viene Ashley. Ok. Vean el sujeto. Aquí. Vean esta oración, analicemos. Recuerden, les recuerdo, una oración tiene sujeto, que está aquí. Tiene verbo. Ponemos el verbo por acá. El verbo puede ser representado por un auxiliar o por un verbo como speak, run, talk, eat. Y por el objeto. Vean aquí, se los coloco. Una oración debe de tener estos tres elementos. Siempre, siempre debe de tener una oración estos tres elementos. Sujeto, verbo y objeto. En este caso aquí el sujeto, vean que está compuesto de dos sustantivos. Está compuesto de dos sustantivos singulares. Vean aquí, tenemos a Canadá y tenemos a Suecia. ¿Okay? Canada and Sweden. Están unidos por este conector que se llama, por el and, que significa y. Entonces, siempre que nosotros, chicos, vean aquí, tengamos dos sustantivos singulares unidos por este conector, por el en, el sujeto se convierte en un sujeto plural. ¿Ok? Así nomás para empezar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué me dice a mí si el sujeto es plural? Bueno, si el sujeto es plural, quiere decir, vean acá. A ver, permítanme un segundito. Si significa plural, bueno,
significa que voy a usar uno de estos dos que están por acá, el are o el aren't. Vamos a ver. Si el sujeto fuera singular, si el sujeto fuera singular, pues yo tendría que usar el is o el are, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el número 2, Japan es singular, porque nada más está este país. Nada más voy a hablar de Japan, entonces, de Japan, pues nada más tengo estas dos opciones, hacerla afirmativa o hacerla negativa, ¿sí? En cambio, en la número 1, pues es plural. Vean, aquí está esta opción, es plural. O uso el are o el aren't. O sea, ahorita todavía ni me fijo si yo voy a afirmar o voy a negar. Todavía no. Lo primero que me estoy fijando, fíjense todos, es en el sujeto. Si el sujeto es singular o es plural. Es lo primero que a mí me interesa. Si el sujeto es singular o si es plural. Entonces, una vez yo analizando el sujeto, pues ya puedo tomar la decisión. Y yo veo que aquí es plural porque son dos. Entonces, obviamente que ya voy a hacer uno de estos dos. Ok. ¿Qué corresponde? ¿Qué sigue? Bueno, analizo el objeto ahora. ¿Qué veo que hay en el objeto? La palabra continents. Y yo digo, bueno, entonces digo yo, Canadá y Sweden, pues yo sé que son países, ¿verdad? No son continentes. Entonces quiere decir que yo voy a negar. Entonces yo voy a decir, Canada and Sweden aren't continents. O sea, yo estoy diciendo Canadá y Suecia, o Suiza, perdón, no son continentes. No son continentes. ¿Y cómo se afirma eso? Entonces, ¿qué son? ¿Qué se dice que son? Bueno, uso el they para representar Canadá. Canadá y en Sweden, Canadá en Sweden es el they. Canadá en Sweden está representado por el they, por el pronombre they, ¿no? Eso es. Ok, entonces, pero aquí en otra oración, esto no se tiene que hacer en este ejercicio lo que voy a hacer, pero lo estoy haciendo porque más en los otros ejercicios sí lo vamos a hacer. Entonces, fíjense cómo yo sí voy a afirmar, yo sí voy a decir lo que sí son. Aquí nomás por ejemplo, como ejemplo. Yo voy a decir they are, así, they are countries. ¿Sí? They are countries. Ahí está. Estos sí son. Ellos son o estos son países. Puedo abreviar el are con el they. ¿Cómo se abrevia? Bueno, se abrevia así. Los juntos, quito la A y pongo una apóstrofe. Fíjense. Así. Their countries. Lo podemos así hablar y decir más rápido. Their countries. O puedo dejarlo their countries. Entonces, así, vean cómo la primera oración está, lo negamos y en la primera lo afirmamos. Vean aquí. Aquí está. Ahora veamos la número 2. Vean, Japan. Japan es singular, miren, es singular. O sea, es un sujeto nada más. Miren aquí. El sujeto es singular. Es singular. Vamos a ver el objeto. ¿El objeto qué es? El objeto es singular. Vean cómo arriba el objeto, aquí arriba era plural. Pero acá es singular también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a usar uno de estos dos. Perdón, voy a estornudar. Bueno, ya no salió ese cebo. Ok, entonces, vean aquí, ya como yo sé que Japan, que este sustantivo es singular, pues yo voy a usar uno de estos dos, is or isn't. Si ahora, bueno, analicemos el objeto. Dice, a language. No, Japón no es un idioma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a negar. So, yo voy a decir, Japan isn't a language. ¿Sí? Japan isn't a language. O sea, Japón no es un idioma. ¿Cómo lo voy a afirmar esto? ¿Cómo voy a decir lo que sí es? Bueno, ¿cómo represento? ¿Con qué pronombre represento Japan? Con el it. Entonces yo voy a decir, it is a country. It is a country. Ahí está. Es un país. Ahí está. It is a country. No te preocupes, no sé dónde está Abril. No te preocupes, Abril. A lo mejor hay cosas que no has visto aquí
Y es entendible, o sea, no te preocupes, son cosas que, como te dije, pues vamos a trabajar nosotros después con esto. Bueno, lo voy a bajar para darme espacio aquí. Para ir escribiendo. Bueno, esto que estoy haciendo, estas oraciones en color azul, no las tenían que hacer, o sea que no se preocupen, ¿no? Yo las hago porque pues quiero usarlas como ejemplos. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí. Vamos, ok. Entonces lo escribo de nuevo. Isn't. Si hay alguna pregunta, una duda que ahí les surgió, me pueden decir, me pueden parar. Number 3. A computer. Vean el sujeto a computer. Una computadora. A computer es singular. Vean. Estamos hablando de una. La A nos dice que es una. La A siempre se usa con los sustantivos singulares. Y esto nos dice que es una computadora. La A significa una o uno. Entonces, yo sé que es singular. Ah, perfecto, es singular. Entonces va a ser uno de estos dos. El is o el isn't. Veamos si vamos a negar o a afirmar. Entonces yo veo el computer y yo veo la palabra, el objeto machine. Pues sí, una computadora. Yo razono y digo, sí, sí es. Una computadora es una máquina. Entonces quiere decir que voy a afirmar. Bueno, entonces uso el is. Ahí está. A computer is a machine. El is puede significar es o está. Recuerden, es o está. Eso puede significar. El is se puede usar para algo que somos, algo que es. O sea, cuando somos, por ejemplo, cuando tenemos una ocupación y somos alguien. O para decir cuando estamos en un lugar, ¿no? Cuando estamos en un lugar, o algo está en un lugar, se dice, o está en casa, está en el parque. Para eso lo usamos estos auxiliares, lo que es el verbo be, lo que es el is y el are. Number 4, tenis. Teacher, Mande. ¿eso yo lo puedo responder? Ah, claro que sí, pero yo te pregunto, por ejemplo, ¿el sujeto tenis es singular o es plural? Singular. Singular. Y fíjense qué chistosa la palabra, porque nos pudiéramos confundir con una palabra plural. ¿Por qué? Porque tiene la S. Y pudiera decir, ah, tiene la S, es plural. No, pero no lo es plural. Así se escribe, tenis. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí, José? Isn't. Isn't, very good. Es como tenis, o sea, es un deporte. Isn't a season. Ok, isn't a season, very good. O sea, tenis es un deporte, o sea, no es una estación. O sea, no es una estación del año. Entonces, usamos el isn't. Okidoki, el isn't. Oh. Ok, number 5, bees. Ahora miren el sujeto en el número 5. Subject bees. Ustedes díganme si es singular o plural. ¿Qué es? Bees. ¿Singular o plural? Plural. Es solamente, ¿de cuántas abejas hablas? ¿De una o de muchas? De muchas. De muchas. Aquí en este caso, fíjense, aquí en este caso sí es plural. Bueno, pero el de arriba dirán, la palabra tenis, pues tiene ese teacher y ese ¿por qué no es plural? Ah, bueno, recuerden y piensen de esta forma. Es un deporte. Y deportes que se llamen tenis, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay deportes que se llaman tenis? Uno, ¿verdad? Uno. Entonces, tenis siempre va a ser singular para toda su vida en inglés, ¿sí? Siempre, siempre. Siempre va a ser singular porque es un deporte. Y ese tipo de deporte solamente hay uno. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, por eso esa palabrita siempre va a ser singular. Ok, ahora, ya dijimos, bees. ¿Qué es? ¿Qué me dijeron? Perdón, se me olvidó. ¿Qué dijeron? ¿Qué es? ¿Singular o plural? La palabra. Plural. Correcto, entonces vamos a usar el are o el are, uno de estos dos. Analicemos ahora el objeto. Vean, insects está en plural también. Vean. Entonces, los insectos, los abejas son insectos, las abejas son insectos, sí, ¿verdad? Entonces, Sí. vamos a afirmar y vamos a usar el are. Vamos a usar el are. Entonces yo voy a decir, bees
Perdón. Quiero agarrar la V. No se deja. Vamos. Vamos, V. Ahí está. Entonces yo voy a decir, bees are insects. Las abejas son insectos. Bueno, ¿y cómo pudiera yo decir, cómo, a ver, en qué ejemplo? Voy a hacer un ejemplo en donde diga, en donde signifique que las abejas están. Aquí significa son. Esto es lo que aquí, pues, que son insectos. Pero también voy a hacer una oración en donde diga, en donde el are significa que las abejas están. Por ejemplo, si yo digo esto, miren, bees are at home. Oh, nice, very nice. ¿En dónde están las abejas? Aquí, miren, bees are at home. Entonces, ¿por qué aquí el are significa están? Porque yo tengo aquí, ¿qué? Un lugar. Vean cómo aquí yo tengo un lugar. El objeto es un lugar y por eso, como es un lugar, el are significa están. ¿Y dónde están? Pues en este lugar, en casa, at home. En cambio aquí, insects, pues como objeto, pues, ¿qué será? ¿Una profesión? No, pues, ¿es su profesión ser insectos? No, ¿verdad? Pero pues, pero es lo que son, ¿verdad? Es lo que son y así nacieron. Ok, very good. Next. Carrots. El sustantivo carrots es singular o plural. Plural. Plural, correcto. Y por consecuencia, pues yo tengo que usar el are o el aren't, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Bueno, en este caso vamos a analizar el objeto que es animals. A ver, carrots are animals? Carrots are animals? Yes or no? No. No, right? No. They aren't. So they aren't. Carrots aren't animals. Las zanahorias no son animales. No, 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 no. Wait a minute. Okay, now, 7. Number 7. A rabbit. Fíjense cómo estamos usando la letra A. La letra A se usa cuando, pues cuando Es solo una cosa y es singular. exacto, es singular. ¿Y qué significa rabbit? Aquí está. Conejo, un conejito. Entonces, rabbit, pues es singular y se refiere a una. Entonces, vamos a ver. Entonces, con rabbit vamos a usar, como es singular, pues tenemos que usar el listen o el is. ¿Sí? Cualquiera de estos dos. Entonces, pero, ¿cómo vamos a saber si vamos a usar el is o el listen? ¿Cómo vamos a saber si tenemos que afirmar o negar? Bueno, hay que analizar el objeto. El objeto tenemos la palabra animal, un animal. Entonces, ¿un conejo es un animal? Sí, Yes. exacto. Entonces yo voy a decir, a rabbit is an animal. A rabbit is an animal. Ok. Number 8. Vean aquí en el número 8. En number 8, it's like number 1. El número 8 es como el número 1. Pero la diferencia es que en el número 1 son países, son 2 países. Y en el número 2, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué tipo? ¿Qué son Seúl? Ciudades. Son ciudades. Seúl es la capital de Corea y Beijing es la capital de China. Entonces son ciudades. Y vean que tenemos 2 ciudades unidas por este conector, por el conector I. Y cuando 2 ciudades, o sea, están unidas por este conector, el sujeto es plural. Lo repito, el sujeto es plural. Entonces quiere decir que tenemos que usar el are o el aren't. Entonces ahora vamos a ver si vamos a afirmar o a negar. Entonces, Seúl and Beijing are cities, yes or no? Yes. Yes, very good. Entonces, estamos afirmando porque sí es verdad. Seúl and Beijing are cities. Aquí está, aquí lo dice. Ok, number 9. Tenemos la palabra refrigerators. ¿Podrán pronunciar ustedes esa palabra? Refrigerators. Practíquenla, a ver. Refrigerators. ¿Pueden practicar esa? Refrigerators. Practiquen, practiquen. Refrigerators. Para mí antes era difícil esa palabra.
Refrigerator, refrigerator. Hey, where's the milk? Refrigerator. Where's the milk? Oh, it's in the it is in the refrigerator. Es como que se me traba la lengua, se me traba la lengua. Ahí. So where is the milk? The milk is in the refrigerator. Refrigerator. Son dos palabras. Refri. Ah, no, son tres. Son tres sílabas. Son tres sílabas. Refrigerators. No son más. Miren. Vamos a ver cuántas sílabas son. Refrigerator. Ah, son cinco sílabas. Refrigerator. Cinco sílabas. Wow. Refrigerators. Refrigerators. Ok, so refrigerators este sujeto es plural. Estamos hablando de refrigeradores. Así de manera general. Y de manera general, a ver, todos los refrigeradores. Estamos hablando de todos los refrigeradores. Entonces, como está en plural, pues vamos a usar el are o el are, cualquiera de estos dos. Pero vamos a analizar el objeto y qué palabra tenemos. Continents. Bueno, pues yo sé que los refrigeradores no son continentes. Entonces voy a negar aquí. No, no lo son. Oh, no, 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 no. They aren't. Ok, refrigerators. Ok. Aren't. Refrigerators aren't continents. Ok. Greenland. Vean aquí el sujeto Greenland en el número 10. Greenland, ¿qué es? ¿Qué es Greenland? A season, a vegetable, a soup, a country, continent. What is it? What is Greenland? Do you know what is Greenland? ¿Ustedes saben qué es? What is Es Greenland? como un pueblito mágico. No, pueblito mágico. No, 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 no. Hace mucho frío ahí. Mucho, mucho frío. En el mapa, si lo ven en el mapa, está como de hecho de puro hielo, se ve. Puro hielo. No es Groenlandia. Ese mero ese es Groenlandia. It's Greenland. Ok, so Greenland, fíjense, es un país. Entonces está como sujeto y es singular. Porque solamente hay un Greenland, solamente hay un Groenlandia. No puede ser plural, jamás va a ser plural. Entonces yo digo, Greenland, a ver, ¿es o no es a city? ¿Es una ciudad? No, pues no lo es, ¿verdad? Entonces tengo que yo negar. Pero como es singular, pues voy a usar el is o el listen. O sea, yo voy a negar, pues tengo de dos opciones, del listen o el del aren't. Pero como es singular, uso el isn't. Vamos a usar el isn't. So Greenland isn't. Greenland isn't. Perdón, me equivoqué aquí. Greenland isn't a city. Entonces, yo puedo decir lo que sí es. Puedo decir lo que sí es Greenland. ¿Cómo podemos decir lo que sí es Greenland? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo podemos hacer una oración en donde digamos lo que sí es? Por aquí. Greenland is a country. Correcto. Y por ejemplo, pero ya no voy a usar la palabra Greenland. Fíjense, ya no voy a usar la palabra Greenland porque en inglés, en la primera oración, solo mencionamos el nombre del sujeto. En la primera oración, solo se nombra, se usa el nombre del sujeto. En el resto de las oraciones se usan pronombres. Por eso estamos trabajando así, miren. Por eso aquí, miren, nombre del sujeto, pronombre. Nombre del sujeto, pronombre. Así es en el inglés y así se escribe. Entonces, ¿qué pronombre puede representar a Greenland? Pronombre del sujeto. El it. Correcto, gracias, José. Entonces serían, it is a country. Ahí está, it is a country. So, Greenland isn't a city, it is a country. Entonces, fíjense, miren, si yo tengo que hacer una tarea acerca de Groenlandia, fíjense, si yo tengo que hacer una tarea acerca de Groenlandia, mi primera oración la voy a usar así, miren. Yo en mi primer palabra va a ser Greenland. Así. Va a ser el sujeto. Voy a hablar del sujeto. Voy a mencionar el sujeto.
¿Qué voy a mencionar en esta primera oración? Pues voy a decir que, bueno, voy a decir Greenland isn't a city. Ok. Hago una oración aquí. Voy a hacer esto para abajo para darme espacio. Esto que les voy a decir es, les quiero hacer un ejemplo porque, bueno, nos quedan 10 minutos, ya que se acabe la sesión volvemos a entrar. Miren, también doy clases de escritura, ¿no? Para que sepan. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir 100 palabras acerca de Groenlandia, bueno, en mi primera oración yo voy a mencionar el sujeto, el nombre del sujeto, y en este caso es Greenland. Y después en el resto de las oraciones yo voy a usar pronombres. Entonces voy a decir, Greenland is in a city. Y puedo abreviar, si abrevio, pues mejor. O puedo no abreviar, yo puedo decir, it is a country, pero voy a abreviar. Voy a decir, it's a country. Ok. Y sigo hablando, fíjate, nada más déjeme. Y voy a hacer otras oraciones más. Y voy a hablar de otras cosas de Groenlandia. Fíjense, de Greenland. Voy a decir aquí. Voy a decir, ok. Y voy a decir, it has very a ver si me cabe. Oh, no me, bueno, lo voy a por acá. Voy a poner por acá. It has ¿Te very, puedo decir una? muy bien, a ver, dime qué me puedes decir de Greenland. Greenland is very cold. Ok, pero fíjate que ya no debemos de mencionar Greenland. Vas a usar el pronombre. It is very cold. Or it is a very cold country. It is a very, or it is a very cold country. Okay, it is a very cold country. Muy bien, fíjate, ya tenemos, ¿cuántas oraciones tenemos? 4. Aquí es el it. Ahí está. Entonces vean lo que vamos a estar hablando de Greenland. Dice, Greenland is in a city. It is a country. It has very beautiful scenes, okay? It is very cold. O podemos así nada más. Vamos a quitar country. It is very cold. Ahí está. It is also, vamos a agregar más. It is also very cold in there. Y ahí vamos acá. In there. Ahí. Entonces, y yo puedo seguir escribiendo y hablando de cómo es Greenland, ¿sí? Pero si se fijan, en el resto de las oraciones ya no estoy usando la palabra Greenland. ¿Qué estoy usando? El pronombre que le corresponde, ¿no? El pronombre, ¿sí? It. Así se escribe y así se habla en Estados Unidos, ¿sí? Así. Primero mencionamos Greenland y después solamente usamos pronombres y pronombres y pronombres. Okidoki. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a poner esto por aquí. Y es por eso que estamos usando, que quiero que ustedes usen los pronombres mucho para representar al sujeto, porque pues quiero que aprendan a escribir, que sean capaces ustedes de escribir mucho, 50, 100 palabras más. Ok, dice, complete the sentences with the correct information. Hay que completar la información, las oraciones, perdón, con la información correcta. Tiene que tener información correcta. Debemos de usar la forma del verbo be, que es esta que está aquí. ¿Sí? Es el is, el are, el isn't y el are. Ok, ahí va. Entonces, fíjense aquí. Vamos a analizar el ejemplo. Korea isn't a city. Correcto. Corea no es una ciudad. Entonces, aquí vamos a decir lo que sí es. It's a country. Entonces, fíjense que ya estamos usando aquí un pronombre. El pronombre it, que representa Korea. Y el is lo estamos abreviando aquí. So, it's a country. Entonces, aquí vamos a estar haciendo oraciones
tanto como negativas como positivas o como positivas y negativas. O sea, tenemos que analizar cuál es la negativa y cuál oración es la afirmativa, ¿no? Eso. Por ejemplo, la número 2, miren, computers. Computers, este sujeto, computers, ¿qué es? ¿Singular o plural? ¿Qué es? Plural. Es plural, correcto. Entonces, la opción que me quedan de estas 4 es el are o el are. Ahora tengo que ver si voy a afirmar o a negar. So, computers are insects or aren't insects? Aren't. Aren't, correcto. Nada más voy a hacer muchos de estos cuadritos para que no me esté bajando. Ah, me baja para abajo de todos modos. Voy a hacer muchos aquí porque si no, me va a estar baja y baja y baja y baja. Okidoki. Bueno, ahora sí, es aren't. Tenemos que negar aquí, ¿no? Y usamos el aren't porque computers es plural. Las computadoras no son insectos. Fíjense que tanto el sujeto como el objeto están en forma plural, ¿no? Fíjense eso, ¿no? Computadoras no son insectos. Porque a la hora de que ustedes tengan que escribir, pues, imagínense que hagan computadoras, plural, insecto en singular, que no le pongan la S. Pues ahí estaría mal. Entonces, aquí miren, ya nos está dando el pronombre que representa computers. El they es el pronombre que representa computers. Entonces, aquí sí vamos a decir lo que sí son las computadoras. So, they, ¿qué auxiliar voy a usar? ¿Quién me dice? ¿Qué voy a usar? ¿El is o el are con el they? A ver, ¿a quién le pregunto? Paulina, ¿qué voy a usar con el they? ¿El is o el are? El are. Correcto, gracias. El are. Entonces, they are machines. So, computers are machines, okay? Computers are machines. Thank you, Paulina. Okidoki. Number 3. Ya vamos a terminar, chicos. Nos falta poquito. Ya vamos en la mitad. Nos quedan 2 minutos. Les recuerdo, si nos saca la aplicación porque se acaba la sesión, entramos de nuevo. Ok, Asia. Bueno, Asia es singular o es plural. Este sujeto. Singular. Singular. Entonces, o uso el is o uso el isen. ¿Vamos a afirmar o a negar? A ver, Asia is a continent. Yes, Asia is a continent. Entonces yo voy a afirmar y yo voy a decir is a continent. Entonces, aquí en esta segunda oración, pues voy a decir lo que no es, ¿no? Aquí, este es un ejercicio de afirmar y negar, o de negar y afirmar, ¿no? Son ejercicios para aprender a negar y afirmar con los auxiliares del verbo be. Entonces yo voy a decir lo que no es, ¿no? Y aquí ya nos dan el objeto, ven aquí, ya nos dan el objeto y nos dan el sujeto que está como pronombre, que es el it. El it representa Asia, ¿sí? Porque con el it lo usamos para un objeto, para una fruta, para una computadora, un país, un continente, una ciudad. El is es un objeto nada más. Entonces yo voy a usar aquí ¿cuál? Si voy a negar y el it. Con el it yo ya sé que se usa el is. Yo ya lo sé. Pero voy a negar. Entonces es isn't. Entonces yo voy a decir lo que no es. It isn't a country. Esto no es un país. Yo voy a decir. Inclusive puedo cambiar el objeto. Puedo decir it isn't a language. It isn't a city. It isn't fruit, it isn't a vegetable, y así puedo decir diferentes objetos. Sí, yo sé, queda menos de un minuto. En cuanto nos saquen, pues ya nos metemos otra vez. Ahorita entramos rapidito. Vean acá el sujeto, miren, el sujeto es Spring and Summer. Vean acá. Spring and Summer es plural porque está unido por este conector por el in. O sea, tenemos 2 estaciones del año.
aquí. Spring and summer. Spring and summer. Abril, como tú puedes ver, mira, todo este vocabulario que estamos viendo, ya lo enseñamos y ya lo vimos. Todo este vocabulario y todas estas palabras ya lo hemos visto anteriormente, lo que significan